Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la sección de técnica. Y bueno, iba terminando ya el verano, esos días de calor, de entrenos en seco. Y como estáis viendo, bueno, hoy ha salido el sol, pero se ha pegado 24 horas lloviendo y va a ser un vídeo perfecto para hablar sobre este contenido. Y es que vamos a hablar de la técnica, sobre todo bajando, pero la técnica en mojado. Bueno, hay que decir que cuando llega pues eso, el invierno y estos días así de tantas lluvias y tanto frío, pues es normal que nos apetezca quedarnos en casa, quizá hacer rodillo o como mucho si tenemos que entrenar pues salimos con la bicicleta de carretera. Básicamente porque el engorro de salir con la de montaña y luego tener que limpiarnos, siempre tienes el riesgo de caerte, es un entrenamiento un poco incómodo en general, pues normalmente eso lo que hace es tirarnos más, pues como digo, a quedarnos en casa y salir con la bicicleta. Pero bueno, os vamos a dar unos detalles, unos consejos sobre técnica, la verdad es que son bastante interesantes para trabajar en mojado, es decir, en entrenamientos con barro, con muchísima humedad o incluso en terrenos compactos como los que tenéis aquí detrás, pero que sobre todo eso que aprendáis en mojado lo vais a trasladar en seco, es decir, es como los conductores de motos, de pilotos de motos o de Fórmula 1, etcétera. Normalmente los pilotos buenos, aquellos que conducen muy bien en mojado, pues conducen muy bien y muy limpios en seco. Esto es básicamente lo mismo. Si tú tienes una técnica muy buena en mojado, todo eso lo vas a poder aplicar también mucho mejor en seco. Comentar también que no todos los tipos de terrenos son idénticos. Hay zonas que son muy pegajosas, barros muy pegajosos. Yo, por ejemplo, pues la experiencia que tengo en Aragón es con barros o con terrenos muy arcillosos. En algunos casos en 10 o 15 minutos ya no puedes avanzar más. Es decir, hay que buscar las zonas quizá que no tengas tantísimo barro. Luego en zonas del norte de España y, por ejemplo, Alemania, pues sí que nos encontramos con zonas más húmedas, más compactas. Ahí sí que no se pega tanto ese barro, pero suelen ser zonas, como digo, que se resbalan muchísimo. Por ejemplo, por aquí, por donde vivo yo, pues hay muchas losas de piedras y hay que tener, como digo, muchísimo tacto con el freno. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque, lógicamente, cuando nos vamos a una carrera o un entrenamiento, pues quizás estemos pasando por diferentes zonas, por diferentes tipos de terrenos. Entonces, tenemos simplemente que observar enfrente, unos metros por delante, lógicamente, de la rueda para saber lo que nos precede, a ver lo que vamos a tener. No es lo mismo, no actuaremos de la misma manera cuando tenemos zonas de arcilla, como estoy diciendo, zonas muy pegajosas, como zonas de piedra, de raíces o incluso, como digo, zonas muy mojadas que también son muy resbaladizas. Bueno, y el primer consejo de todos va en base a la preparación de la bicicleta. Hace poquito subimos un vídeo sobre las cubiertas, os lo voy a dejar por aquí o por aquí, si no lo habéis visto pues es bastante interesante. Comentar que el tema de las cubiertas lógicamente es muy importante. Si llevamos cubiertas semi-slick o de muy de seco, pues vamos a tener muchos problemas. Yo suelo llevar cubiertas para terreno compacto y la verdad es que cuando está el terreno muy mojado también suelo tener problemas, pero no tanto como cuando llevara, por ejemplo, semi-slick. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, llevar un guardabarros, si es posible, delante y detrás. Yo la verdad es que solo tengo detrás, pues la verdad es que es un buen detalle, sobre todo para la bicicleta de montaña, ya que no se va a llenar tanto de barro, la equipación tampoco, es decir, vamos a cuidar mucho más la mecánica de la bicicleta porque, como digo, no se va a pegar por toda la bicicleta. Luego también hay que comentar que el tema de las presiones de las ruedas también es muy importante. Es recomendable que bajemos un poquito esa presión. Si a la gente hay alguien que le gusta llevar 4 kilos de peso, no le voy a recomendar para nada que baje a 2 kilos, pero sí que es recomendable que bajemos un poquito esa presión una vez más para aumentar el contacto de las ruedas o de las cubiertas con el suelo. El siguiente consejo va en base al desarrollo que debemos elegir y el pedaleo. Hay que tener en cuenta que en estas condiciones pues vamos a tener mucha menos tracción, mucho menos agarre. Entonces aquí lo interesante es llevar digamos, un pedaleo lo más redondo posible, nada pegar pistonazos tremendos de estos que te va a patinar la rueda constantemente, pero como norma se suele llevar unas revoluciones por minuto un poquito más bajas, como si estuviéramos en seco, ¿de acuerdo? Pero eso sí, como estoy diciendo, llevar un pedaleo lo más redondo posible y quizá una marcha más baja, es decir, más rápida, nos ayudará, como digo, a aumentar esa tracción. El siguiente punto, muy importante, el tema del freno. Hay que tener en cuenta que una vez más aquí perdemos bastante más tracción y bastante más agarre, entonces el tema del freno hay que tener muchísimo más tacto, no podemos ser tan agresivos como cuando vamos en seco y sobre todo lo importante es buscar el límite de nuestras ruedas. Como digo, dependiendo de cada terreno, las ruedas pues se bloquearán
mayor presión de freno o menor. Entonces aquí simplemente tenemos que concentrarnos muchísimo más en el freno, que como estoy diciendo, o en secciones o en zonas de seco, y tenemos que controlarlo buscando ese límite de las ruedas. En el momento que vemos que se nos va un poco la rueda, que bloqueamos, pues entonces tenemos que soltar el freno. También hay que tener en cuenta que aquí se suele utilizar un poquito más el freno trasero. Hay que decir que el freno trasero tampoco ayuda tanto a frenar, pero en esto, si hablamos de un porcentaje, el porcentaje aumenta, o el porcentaje entre freno delantero y freno trasero, pues aquí aumenta más la utilización del freno trasero que el delantero. Una vez más, porque es más posible bloquear, más fácil bloquear la rueda delantera que en terrenos secos. Como digo, es un momento que hay que prestarle muchísima concentración, pero que todo esto nos va a ayudar, como digo, en el futuro cuando estemos entrenando en zonas de seco. Si controlamos y tenemos ese tacto con los frenos y con las ruedas en zonas muy mojadas, dentro de unos meses, cuando tengamos la temporada de seco, la verdad es que notaremos esa mejoría de la técnica. Bueno, y ahora llega el momento de encarar curvas. ¿Cómo debemos realizarlo? Pues bueno, estos puntos que vamos a dar son muy parecidos a aquellos que dimos también en otro vídeo que subimos sobre la técnica de bajada con bicicleta de carretera. Hay que tener en cuenta que, una vez más, el piso está mojado, tenemos mucho menos agarre y por lo tanto lo que no podemos hacer es tumbar la bicicleta como lo hacemos en seco. Entonces lo que hacemos es como la técnica de pilotaje de motos, o de motos los profesionales. Digamos que la bicicleta lo dejamos lo más vertical posible y nosotros digamos que nos colgamos de ella. Una vez más, tenemos que intentar ayudar a la bicicleta con nuestro peso, repartir el peso lo mejor posible, intentar no exigir tampoco demasiado a las cubiertas. Entonces, como estoy comentando, si tumbamos demasiado, estamos exigiendo demasiado a las cubiertas. Entonces, en este modo lo que tenemos que hacer es, como tenemos que repartir el peso según derecha o izquierda la curva que realicemos, pues entonces en la bicicleta lo dejamos lo más vertical posible y nosotros nos inclinamos un poco hacia el lado de la curva. Aquí también es muy importante el tema de la inercia. Hay que tener en cuenta que en zonas de subidas, en zonas de llanos, pues vamos a necesitar pedalear más fuerte y lógicamente pues vamos a perder esa tracción. Normalmente la perderíamos más en zonas de subida. Entonces la intención es llegar a estas zonas, sobre todo a los inicios de la subida, lo más rápido posible, simplemente para superar cuanto mayor distancia posible, pues mejor. El penúltimo punto de todos: zonas de charcos y zonas muy pegajosas de arcillas y demás. Esas zonas hay que tener muchísimo cuidado, ya que no se nos puede bloquear la rueda de delante. Entonces simplemente una vez lleguemos a estas zonas, lo que tenemos que hacer es levantar la rueda delantera. Tenemos que inclinar, como decimos, el peso hacia atrás para meter mucho más peso en la rueda trasera, pero si es posible la rueda delantera tiene que estar en el aire. En caso de que no lo hagamos, pues bueno, el riesgo aumenta de que la rueda delantera se nos bloquee y que saltemos por encima de la bicicleta. Bueno, y por último, comentar que cuando llegamos a casa, estos días que la bicicleta y nosotros, pero también la bicicleta, se ha llenado de mucho barro, lo que no podemos hacer es dejar la bicicleta en el sótano y que se vaya secando toda esa suciedad, todo ese barro. Nada más llegar de este entrenamiento, el barro aún está húmedo, es mucho más fácil quitarlo. Lo que debemos hacer es limpiar la bicicleta lo mejor posible, si es posible. Si no tiene mucho barro en seco, si tiene mucho barro, pues podemos lógicamente hacerlo no con una manguera, pero con un trapo húmedo, para nada presión, ¿de acuerdo? Limpiaremos todos los componentes, engrasaremos todos los componentes que tengan que engrasarse y dejar la bicicleta preparada. Si dejamos la bicicleta 1, 2, 3 días, una semana, lo que sea, pues va a perder bastante rendimiento todos estos componentes, porque como digo, se va a resecar muchísimo. Pues nada, señores, espero os haya gustado este vídeo, espero os haya aportado información. Ya sabéis que tenéis en los comentarios justo debajo del vídeo para preguntar cualquier sugerencia que tengáis, cualquier contenido que no hemos tratado en este vídeo que también sea interesante, pues bueno, lo podéis compartir con toda la comunidad. Y como siempre, pues muchísimas gracias por estar allí, darle a me gusta, se agradece muchísimo todos esos me gusta, todos esos suscriptores, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!